solicitarles que durante la sesión permanezcan con sus micrófonos cerrados y si lo prefieren durante la exposición pueden ir colocando en el chat alguna consulta o alguna opinión para hacerles lectura al finalizar la exposición. Igualmente se les solicita a todos los participantes, por favor, poner en el chat su nombre completo como fue registrado previamente para poder corroborar su asistencia. Se estarán colocando aquí en el chat algunas ligas de información donde ustedes puedan descargar la información que estamos presentando el día de hoy. Y bueno, esos son anuncios generales y no quisiera quitarle mucho tiempo a la expositora. Para iniciar le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Griselda Quintana, directora de Estadística de la Dirección Regional del INEGI, para darnos unas palabras de bienvenida, la exposición de motivos y dar inicio formalmente a esta sesión. Si gusta abrir su micrófono, licenciada, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos precisamente por la atención y muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas, ahora sí que virtuales, al instituto. Empezaré por decirles de entrada que el instituto, el INEGI, tiene dos roles fundamentales de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Uno de ellos, pues, es precisamente como coordinador del SNIEG, del Sistema Nacional de Información, y otro rol fundamental que es como productor de información. En ese sentido, el INEGI se están incorporando compañeros, qué bueno, compañeros y compañeras, ¿verdad? En ese sentido, el instituto, dentro de sus funciones y como coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene precisamente el proveer normatividad y metodología que permita el acceso a la información, facilite la producción de información, la integración, la publicación de la información estadística y geográfica y precisamente el acceso a información estadística y geográfica particularmente de interés nacional. Esta información de interés nacional precisamente y la normatividad para integrarla y para difundirla debe de ser y es de observancia de las unidades de Estado federales, estatales, municipales y de los órganos autónomos, como es el caso del INEGI, de nuestro instituto, ¿no? Dentro de estas normas precisamente se enmarca la que se estará abordando el día de hoy y que agradecemos precisamente esta oportunidad de difundir esta normatividad, estas metodologías con ustedes y que la Coordinación Estatal Baja California tiene a bien tener pues estos contactos y estos intercambios con las unidades del Estado. Les comentaba, dentro de estas normas precisamente está la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de información estadística y geográfica de interés nacional. Esta norma fue publicada en el 4 de diciembre del 2014, ya tiene tiempo, en el Diario Oficial de la Federación. Y como les comentaba, el principal objetivo, uno de los principales objetivos de esta norma es precisamente facilitar la interoperabilidad de la información. Que los usuarios, que cualquier usuario pueda acceder a la información, pero no solamente ello, acceder a la información de tal forma que pueda procesarla, que pueda compartirla, que pueda reaprovecharla en formatos accesibles para ello. Es decir, en formatos que puedan ser leídos, digamos, por una máquina, ¿no? Por una computadora. De nada sirve, y ustedes lo habrán vivido ya como usuarios de información, encontrarnos documentos en PDF o a lo mejor en imágenes, que dices, qué frustrante, ¿no? No puedo manipularlo, no puedo generar gráficas, indicadores a partir de ello. Yo requiero otro espacio geográfico que el que viene publicado, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, yo creo, como usuarios de la información? Entonces, lo mejor que nos puede pasar siempre, pues, es tener la información lo más accesible posible y precisamente esta norma que les comento busca regular, busca normar, valga la redundancia, estos procesos, estas interacciones con la información. La norma de datos abiertos es una de algunas o de muchas normas o metodologías que el INEGI pone a disposición tanto en materia estadística como geográfica y de tipo transversal, diría yo, como es esta norma de acceso a datos abiertos. Como les decía, la información debe de estar publicada de forma clara,
tener una descripción adecuada, debe de contar con metadatos, es decir, los datos de los datos que ya verán ahorita de forma muy detallada con mi compañera Reina Pacheco Arbizu. Debe de tener estos metadatos, deben de tener la fuente de la información, la referencia geográfica, a qué espacio geográfico está referida la información, la desagregación, la referencia temporal también. En algunos casos, cuando se trata de indicadores, también deben de venir los algoritmos o la forma de cálculo del indicador. Esto es muy relevante. Y bueno, todo esto lo toca la norma y es a lo que debemos de cumplir con esta norma para poder publicar la información en las mejores condiciones. Otro aspecto fundamental también que nos mandata la ley es cuidar la confidencialidad de la información. Está previsto también en la norma de acceso a datos abiertos, es el cuidar la confidencialidad de la información que nos proporcionan nuestros informantes. Es por ello que debemos de presentar la información agregada, no de manera individualizada, cuidando precisamente esta confidencialidad y la norma, como les comento, lo tiene previsto, lo prevé dentro de los elementos que la conforman. Y bueno, sin más, no me quiero robar más tiempo, como ya lo decía Migde en un principio, era la oportunidad de poderlo saludar y sin más cedo la palabra, pues ya sea al ingeniero Pérez Cisneros o a Reina Pacheco Arbizu, mi compañera de aquí de la dirección. Ya le ando cambiando el apellido, es que tenemos dos Berenices, como diría Orencio por acá. Reina Berenice Pacheco Arbizu, nuestra compañera de aquí de la Dirección de Estadística Regional. Ella es jefa de Departamento de Explotación y Análisis Sociodemográfico y con todo gusto los estará acompañando y las estará acompañando esta mañana para que ustedes puedan revisar con lujo de detalle la norma y su manual de implementación. Muchas gracias por la atención y que sea una jornada muy provechosa. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada García. Muy importante este tema y en lo que la ingeniera Pacheco nos puede ir proyectando la presentación, me gustaría leerles una pequeña semblanza de nuestra expositora. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Se desempeña en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desde el año 2009, ocupando los puestos de analista de sistemas y jefa de reportes de control y directorios en el Censo Económico 2019 y Censo de Población y Vivienda 2010. Es responsable de procesos de encuestas especiales, enlace de operación del Departamento de Explotación y Análisis Económico desde el 1 de febrero de este año y desde el 1 de febrero de este año como jefa de Departamento de Explotación y Análisis Sociodemográfico de la Dirección Regional Noroeste de dicho instituto, teniendo como funciones principales la de explotación, análisis e integración de información estadística sociodemográfica proveniente de censos, encuestas, registros administrativos, y ha participado en la liberación de resultados de censos económicos del 2009, el censo de población de vivienda del 2010 y 2020, así como la elevación de varios productos institucionales y sistemas de consulta de información. Pues es una pequeña reseña de nuestra expositora. Ingeniera, si gusta compartirnos pantallas de la presentación y abrir su micrófono. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Voy a apagar tantito mi cámara para compartir la presentación y que no esté tan pesado. ¿Okay? ¿Y me pueden confirmar si ya se visualiza la presentación? Ya se ve muy bien. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Como ya lo mencionó licenciada Griselda García, yo les voy a hablar sobre la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés nacional. Y como también lo mencionó ella, como antecedente, el INEGI, en su carácter de organismo público con autonomía técnica y de gestión, tiene por objeto, entre otros, regular el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y en su
en su calidad de unidad central coordinadora del sistema, tiene entre sus funciones, como bien lo mencionó Griselda, la de normar y coordinar el sistema, brindando las bases, normas y principios para producir, integrar información estadística y geográfica de interés nacional que deberán observar las unidades del Estado. Por lo anterior, el instituto cuenta con una normateca. ¿Qué es una normateca? Es una herramienta en la que se integran las normas vigentes y aplicables a su objeto y funcionamiento. Además, nos permite la difusión de las mismas, contribuyendo hacia la transparencia en la gestión pública. La Junta de Gobierno del INEGI elaboró la norma técnica que fue publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, para que todos los sectores de la sociedad puedan utilizar la información de interés nacional con licencia de datos abiertos, es decir, para que esté la información accesible a todos los usuarios que la requieran. En la emisión de esta norma, el INEGI ha tenido en cuenta que el empleo de datos abiertos contribuye a impulsar el crecimiento económico, a fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, así como a generar una mayor eficiencia gubernamental e incrementar la calidad en la prestación de servicios públicos. Perdón. Como bien lo mencionaba la licenciada, los metadatos son parte fundamental de la información estadística y geográfica. Ya que facilitan la comprensión de las características y permiten a los usuarios del sistema acceder a su consulta para favorecer la toma de decisiones en el ámbito público, privado y social. Durante esta presentación vamos a ver un ejemplo de metadatos y vamos a ver también la red nacional de metadatos que tiene el INEGI, para que la conozcan. Los datos abiertos atienden a las disposiciones de la normatividad vigente, para garantizar y ejercer el derecho humano a la protección de datos personales, así como los principios de reserva y confidencialidad previstos por la ley del sistema. La información de interés nacional que generan las unidades del Estado es un recurso de valor público. Como les mencionaba ahorita, como antecedente, la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés nacional fue aprobada el 11 de noviembre del 2014 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del mismo año. Como antecedentes y de dónde surge esta norma, tenemos que el 11 de junio del 2013 se reformó el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Específicamente se estableció en su artículo 14º transitorio que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se preverán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos. Y derivado de este decreto del 11 de junio, el 10 de diciembre del 2013 se aprobó la creación de un Comité Técnico Especializado de Datos Abiertos, por sus siglas CTEDA, mismo que se instala y presenta su plan de trabajo el 26 de febrero del 2014. Este comité estaba conformado, entre otros, por la Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la Dirección General de Innovación Digital, la Dirección de Datos Abiertos de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Gobierno Digital, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, así como también por parte del INEGI estaba conformado por la Dirección General Adjunta de Comunicación, la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, la Dirección General de Coordinación del SNIEG y la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. El 11 de noviembre del 2014, como les mencioné, se aprobó la norma técnica para el acceso y la publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés nacional. Y el 11 de junio se aprobó el manual de implementación de esta norma técnica. En dicha norma técnica se especifica que se debe contar con un manual de implementación y dicho manual fue realizado y fue aprobado en estas fechas, el 11 de junio del 2015.
Ahorita lo vamos a revisar también. La norma técnica está conformada por 5 capítulos, que es, ahorita los vamos a ir revisando de uno por uno, y el primero habla sobre el objeto, el artículo primero. El objeto cita: la presente norma tiene por objeto establecer las disposiciones para que los conjuntos de datos en el marco del Servicio Público de Información, Estadística y Geográfica generados y administrados por las unidades del Estado se pongan a disposición como datos abiertos con el propósito de facilitar su facilitar su acceso, uso, consulta, reutilización y redistribución para cualquier fin. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de esta norma es facilitar el acceso y la utilización de los recursos de la información como un recurso público y convertirlo en un activo nacional, y así como les mencioné al inicio, que fomente una nueva economía basada en la información y en el conocimiento. ¿Y qué son los datos abiertos? Los datos abiertos son datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden ser utilizables, reutilizables, distribuidos y redistribuidos por cualquier interesado, sin la necesidad de contar con un permiso específico. Es decir, está a la disposición de cualquier persona, siempre y cuando se respeten la confidencialidad de los informantes, tema que se abordará posteriormente. El capítulo 2 de la norma abarca lo que es el ámbito de aplicación y cita al artículo 2. Las disposiciones de la presente norma serán de observancia general y obligatoria para las unidades del Estado que generen, produzcan o administren información de interés nacional de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Recordemos que la información de interés nacional es de particular importancia para el sistema nacional, ya que será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. El tercer capítulo de esta norma cita el tema de la implementación, el artículo 3. Y aquí nos indica que las unidades del Estado deberán observar las disposiciones normativas que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como el manual de implementación, que es el que les mencionaba ahorita, que para tal efecto emita la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información a propuesta del Comité Técnico Especializado en Datos Abiertos, en el cual se establecerán las directrices para datos abiertos en sus procesos de generación, recolección, conversión, publicación, administración y actualización como conjuntos de datos que hacen referencia a la normatividad vigente en materia de acceso a la información. Este manual es una herramienta que regula bajo parámetros tecnológicos homogéneos y de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales la puesta a disposición de la información de interés nacional en materia de datos abiertos. Como les comenté, este manual fue aprobado el 11 de junio del 2015 y se encuentra a la disposición para su consulta o para su descarga, ya sea en el Diario Oficial de la Federación, en la Normateca del INEGI o en la Normateca del SNIE. Este manual básicamente nos indica cómo debe ser la preparación de los conjuntos de datos abiertos. Dicha preparación debe tener las siguientes consideraciones. La primera consideración que debemos de tomar en cuenta es la de los tipos de formatos de datos abiertos. Los conjuntos de datos estadísticos deberán publicarse como archivos estáticos tabulares con formato CSV, que quiere decir valores separados por comas. La mayoría de los datos que están al acceso del usuario, que están accesibles para el usuario, utilizan este formato CSV porque es como el formato estándar, el más utilizado para el caso de los archivos tabulares. Para el caso de los conjuntos de datos geográficos, deberán publicarse como archivos con formato SHP o Shapefile, que es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geográfica y la información de atributos de las entidades geográficas.
Adicionalmente, se recomienda la publicación de los mismos conjuntos de datos en otros formatos que se consideren adecuados o de uso común entre los usuarios de la información. Y aquí en esta tabla podemos observar algunos de esos formatos que pueden ser utilizados y el tipo de dato que maneja. Por ejemplo, el CSV, el tipo de dato es tabular. Y es un formato simple y es universal que estructura los datos en filas y columnas separadas por un carácter definido, que es la coma. El formato XLSX y el formato XLS, como bien yo creo todos los conocemos, es un formato de Microsoft Office y también es el tipo de dato es tabular. Se utiliza más el formato XLS ya que es un archivo binario y de formato propietario que restringe la utilización de este archivo por software de terceros. El XLSX aún tiene unas pocas de inconsistencias, ya que como es más actualizado, no todos los programas que se utilizan lo saben leer. Como les comentaba, el más utilizado es el CSV porque es el más universal. Tenemos el TXT, que es un formato de texto simple que puede ser leído en la mayoría de los sistemas operativos. La desventaja de este tipo de formato es que carece de una estructura, a diferencia del CSV, que está separado por comas. Y el SHP, como se los mencioné, es un formato binario y propietario de la empresa Esri, pero al tener su especificación abierta permite que software de terceros puedan interpretar los datos. Es un formato muy popular entre la comunidad geoespacial. La segunda consideración que hay que tener en cuenta para la implementación de datos abiertos es la codificación de los conjuntos de datos abiertos. ¿Cómo deben de ser estos datos abiertos? Los nombres de archivo y las URL o las direcciones deberán ser conformados por letras minúsculas sin acentos, números arábigos, utilizando el guión bajo para separar palabras. También se debe de utilizar una codificación UTF-8, que esta nos sirve para soportar muchos idiomas y se puedan acomodar páginas y formularios en las que se mezclan esos idiomas. Y en caso de utilizar otra codificación, se deberá notificar a los usuarios en los metadatos que acompañan al conjunto de datos. La más utilizada es esta, es como la universal. Los campos de fecha y hora se deben de codificar utilizando el ISO 8601. ¿Y qué es lo que nos especifica el ISO 8601? Es que el año debe de ir con sus 4 dígitos, como lo vemos ahí en el ejemplo. El año, el mes y el día, el año debe llevar 4 dígitos, el mes 2 y el día 2 también. Y tenemos lo que es el año, mes, días, horas y minutos. Igual, 4 para el año, 2 para los meses, 2 para los días, 2 para las horas, para los minutos y la TZD, que es la zona horaria. Aquí no vamos a utilizar la notación AM o PM. Y aquí las que se utilizan más son las de año, mes y día. Las regiones geográficas deberán ser codificadas con las claves alfanuméricas del catálogo único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades, publicado por el instituto. Cada municipio, estado, localidad, área geoestadística tiene su propia clave para el instituto. En el caso de Tijuana, su clave es la 004. Los nombres de las columnas de los conjuntos de datos deberán ser autodescriptivas, como pueden ser fecha-de-solicitud, en lugar de fech-sol, por decir un ejemplo. Y en caso de mantener una codificación donde no sea autodescriptivo, se debe de acompañar el conjunto de datos con un diccionario de datos, que regularmente se conoce como un FD, File Description, el cual deberá también publicarse en el formato abierto. Es decir, en el conjunto de datos que se va a publicar, debe contener un diccionario de datos.
Los conjuntos de datos no deberán contener columnas, renglones o celdas con datos calculados a partir de los propios valores contenidos en él, como es el caso de una celda total con la suma de una de las columnas. Eso quiere decir que todos los datos que vamos a presentar ya van a ser datos, no van a ser cálculos, como en el Excel que ponemos las más, los menos y eso, no, todo tiene que ser dato. Se deberán remover las imágenes, celdas combinadas y cualquier otra decoración en los archivos. Y en campos numéricos se debe mantener un formato de tipo entero o flotante, incluyendo los monetarios y de magnitudes. No se debe incluir símbolos monetarios o de unidades de medidas, como es el caso de 200 metros cuadrados o 20 pesos, haciendo explícitas las unidades o símbolos en el nombre de la columna o en una segunda columna como monto en MXN o distancia en kilómetros. Es decir, en el nombre de la columna, ahí se debe de especificar si queremos ser muy explícitos, qué unidad es. En el INEGI se utiliza mucho lo que son los miles de pesos o, no sé, metros cuadrados o cosas así, pero se utilizan en el nombre de las columnas, no en los campos. Otra preparación que tenemos que tener en cuenta es la consistencia y la calidad de los datos. ¿A qué se refiere esto? Es que se debe de mantener la consistencia de los tipos de valores en campos, atributos y columnas. Esto quiere decir que no se deberán tener valores de diferentes tipos. No se deben de mezclar lo que son textos y números para columnas diferentes o registros o filas. Los conjuntos de datos no deberán contener información duplicada. Se deberá revisar la ortografía de la información contenida en los conjuntos de datos y se deberá de evitar la definición de rangos numéricos arbitrarios. En la mayoría de los casos se opta por utilizar grupos quinquenales. Es como lo universal. Otra consideración es la publicación de los conjuntos de datos. ¿Cómo deben de ser publicados? Deberán presentarse en un primer nivel de navegación en el sitio de la unidad del estado que los genera para su descarga, es decir, deben de estar fácilmente accesibles. Adicionalmente, los conjuntos de datos abiertos de la información de interés nacional pueden publicarse en cualquier plataforma de datos abiertos. Cada conjunto de datos deberá ser descargado de forma individual. Se deberán comprimir en un formato de uso común. El más común es el zip, para los archivos mayores a 100 megas, para facilitar su descarga. Y los conjuntos de datos deberán publicarse con los siguientes elementos adicionales, en caso de que no estén contenidos en el propio conjunto. Regularmente, el conjunto de datos, al mandarlo en formato zip, ahí dentro de esa carpeta ya se incluyen lo que son los metadatos, los catálogos, el diccionario de datos y en algunas ocasiones el modelo de entidad-relación. Pero en caso de que no se incluya dentro de la carpeta zip ese conjunto de datos, se deberán publicar individuales estos elementos adicionales. Es fundamental que sí se cuente con estos elementos. Otro recurso a considerar es la documentación de los conjuntos de datos abiertos. Los conjuntos de datos, así como los recursos pertenecientes a cada conjunto, deberán contener los metadatos de acuerdo al estándar de CAT, que es el vocabulario de catálogo de datos, los cuales se muestran a continuación con su equivalencia con el estándar del Data Documentation Initiative por el DDI, por el Instituto y la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos. Es decir, tenemos este catálogo el vocabulario de catálogo de datos, que es el de CAT, tenemos el DDI del INEGI y tenemos su equivalencia en la norma geográfica del INEGI.
Las unidades del Estado que tengan la obligación de publicar los datos abiertos de la información de interés nacional podrán solicitar asesoría técnica por medio del Secretariado Técnico del Comité Técnico Especializado de Datos Abiertos. Les voy a platicar un poquito de estos catálogos para la documentación de los conjuntos de datos. Se debe de contar con un identificador que en el DCAT el nombre sería un identifier. Disculpen mi inglés. Y para el INEGI, el DDI, será el número de identificación del proyecto estadístico. Si se fijan aquí, algunos metadatos tienen un asterisco. Los que tienen asterisco quiere decir que esos metadatos deben de ser forzosamente publicados. Son los obligatorios y estos se establecen en la norma técnica que estamos revisando. Y ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo. Se debe demostrar el título, debe contener el título, que también en la norma geográfica se especifica que se debe demostrar el título, un resumen, en la norma geográfica la descripción del conjunto de datos espaciales o productos, la modificación, ahí sí no aplica, solamente para el DCAT, quién lo publica, que es la institución y área generadora de la información, también en la norma geográfica se indica, contactos, con quién recurrir, en ambas, en el DDI y en la norma geográfica también se especifica. Las condiciones de uso, las restricciones de uso en caso de la norma geográfica. Un diccionario de datos que para el DDI no aplica y para la norma geográfica es la cita del detalle de entidades y atributos. Palabras clave que se solicita forzosamente tanto para el DDI como para la norma geográfica y contactos. El periodo de referencia, si se fijan, el periodo de referencia no tiene asterisco, entonces eso puede contenerlo o no. La cobertura geográfica y la distribución. Como les comentaba, los que contienen el asterisco son los metadatos obligatorios que establece la norma técnica que estamos revisando. Y esto que les acabo de mencionar es lo que contempla el manual de implementación, que más que nada, como vimos, son requerimientos que debe de tener, que debemos de considerar a la hora de publicar datos abiertos. Continuando con la norma técnica, pasamos al capítulo 4, que habla de las disposiciones generales. Y no es más que definiciones que vamos a estar utilizando. Me han escuchado que hablo de los conjuntos de datos, pero si se preguntan qué es una serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una misma unidad temática y física, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener información. ¿Qué son los metadatos? Son datos estructurados que describen las características de contenido, captura, procesamiento, calidad, condición, acceso y distribución de la información estadística y geográfica de interés nacional. Ahorita con ejemplos les va a quedar más claro. Las unidades del Estado, las unidades, son las áreas administrativas que, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuentan con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas o con registros administrativos que permitan obtener información de interés nacional. Las unidades de Estado del Estado o unidades son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República, los poderes legislativo y judicial de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, los organismos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos federales. Cuando el instituto genere información, se considerará como unidad del Estado. El capítulo 5 contempla el acceso a los datos abiertos. Para ello se divide en 4 secciones. La primera son los atributos de los datos abiertos, la segunda el uso de los clasificadores para los datos abiertos, la tercera la confidencialidad y reserva de los datos abiertos
Y la cuarta, la publicación de los datos abiertos. La sección 1 está conformado del artículo 5 y aquí nos muestra lo que son las características de los datos abiertos. ¿Qué características deben de tener? Deben de ser públicos, son de carácter público de conformidad con la ley del sistema, deben de ser gratuitos, que se pueden obtener sin entregar a cambio alguna contraprestación, deben de ser no discriminatorios, son accesibles sin restricciones de acceso a los usuarios, son de libre uso, solo se solicita citar la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. En formatos abiertos, contendrán el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital. Y su aplicación o su reproducción no están condicionados al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial, es decir, son gratuitos. Son legibles por máquinas, deberán ser estructurados para ser fácilmente procesados e interpretados por equipos electrónicos. Integrales deberán contener el tema que describen a detalle con los metadatos correspondientes. Son primarios, provendrán de la fuente de origen y con el máximo nivel de desagregación posible. Esto sin violentar los principios de confidencialidad o reserva provistos por la ley. Son oportunos, se actualizarán periódicamente y serán publicados conforme se generen y serán permanentes. Se deberán conservar en el tiempo, para ello las versiones para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto. Es decir, todos los datos abiertos que publiquemos deberán seguir publicados aunque ya exista alguna actualización. En el caso de, como ejemplo, aquí en el INEGI, se tienen publicados los censos de años anteriores y el más actual es el que ocupa el primer lugar. Ahí siguen conservando con el tiempo. La segunda sección nos habla de la documentación y la publicación adecuadas. ¿Cómo debe de ser? Deben de ser publicados en conjunto con metadatos y clasificadores que apliquen y debe de ser publicados en apego a las normas técnicas del INEGI correspondientes. Y en el artículo 7 nos habla que las unidades de Estado deberán de proteger la confidencialidad de la información y los datos personales y que se debe de cumplir con el principio de máxima publicidad y las excepciones de reserva y confidencialidad establecidas en las leyes correspondientes. Y luego tenemos el artículo 8, que la información como datos abiertos deberá ser publicada en conjunto con sus metadatos conforme a las disposiciones normativas aplicables y de acuerdo a la documentación del DECAC. El manual de implementación, que es el que ya revisamos, definirá equivalencias entre metadatos utilizados por la información y los requeridos de datos abiertos. Son los que veíamos, el DECAD, el DDI y la norma geográfica. Y como parte de los metadatos se incluirá la referencia a cualquier información excluida del conjunto de datos con el propósito de garantizar el respeto de los derechos fundamentales a la vida privada. Aquí vamos a revisar los componentes mínimos que deberán integrar los metadatos de un conjunto de datos. Es la tablita que revisamos en el manual de implementación. Yo tomé como ejemplo un metadato del Censo de Población y Vivienda 2020, que son los principales resultados por localidad del ITER. Entonces, son aquellos que venían marcados como asterisco, con asterisco en el manual de implementación. El primero sería el título. Y el título es el nombre descriptivo de la base de datos que facilita su búsqueda, la identificación y el conjunto de los datos. Después cuenta con una descripción, que la descripción es una explicación de los datos con suficiente detalle para que los usuarios puedan entender su contexto y determinar si este es de su interés. Aquí si se fijan, viene el nombre y trae especificaciones, una nota que el 16 de marzo del 2021 se reemplazó el archivo de conjunto de datos. Viene muy detallado lo que contiene este conjunto de datos.
Otro componente es las palabras clave. Las palabras clave son etiquetas que facilitan a los usuarios la búsqueda del conjunto de datos. Es decir, nosotros en un buscador podemos poner alguna de estas palabras clave y nos va a enlazar a esta información. Luego cuenta con la última modificación, que es la fecha más reciente en que se cambió, se modificó o que se actualizó el conjunto de datos. Luego cuenta con el publicador, que es la entidad responsable de la publicación del conjunto de datos. En este caso es el INEGI. Luego cuenta con el punto de contacto, que es la información de contacto relevante, es con quién podemos hacer contacto. Cuenta con el identificador. Este identificador debe ser único dentro del catálogo de datos de la entidad y en el mejor de los casos presente como parte del conjunto de datos. Cuenta con distribución o distribuciones, que conecta un conjunto de datos con sus distribuciones disponibles. En este caso, nos va a conectar a todos los datos disponibles del Censo de Población y Vivienda 2020. Y como último metadato obligatorio sería el término de uso libre, que es la liga directa al documento que establece los derechos del libre uso del conjunto de datos. Tenemos también lo que es la cobertura temporal, la periodicidad y el formato en el que está. Pero estos no son obligatorios. Y esto que acabamos de ver son los componentes mínimos que deberán integrar los metadatos. Y luego tenemos el artículo 10, que nos indica que la información como datos abiertos deberá ser publicada de forma continua y conforme a las fechas establecidas en el calendario de publicación de información de interés nacional aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto, así como lo establece la ley del sistema. Y con esto terminamos de revisar la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos y de la información estadística y geográfica de interés nacional. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos de datos abiertos del instituto. El INEGI cuenta con una sección que es la que vemos en pantalla de datos abiertos y contiene todos los archivos de información estadística y geográfica en formato de datos abiertos. Si se fijan, aquí tenemos censos y conteos, encuestas agropecuarias, encuestas en establecimientos, en hogares, índice de precios, otros programas, registros administrativos estadísticos y sistemas de cuentas nacionales. Si nosotros ingresamos a la sección de censos y conteos, yo aquí elegí censos y conteos de población y vivienda. Y aquí me desglosa los conjuntos de datos con los que contamos. Aquí nos da los principales resultados por localidad, ya sea por nacionales o por entidad federativa. Aquí nos indica el periodo y en qué formato está. Y como les mencionaba, el formato más utilizado es el CSV. Y voy a ingresar a la página para mostrárselas. Para mostrarles un conjunto de datos. ¿Sí me podrían confirmar si se ve la página del INEGI? Por favor. Sí, Berenice, ahí estamos viendo tu pantalla. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí en la sección de datos abiertos les voy a mostrar lo que es un conjunto de datos. Voy a entrar a la parte de censos y conteos de población y vivienda. Voy a ingresar al más reciente, que es el 2020. Como les comentaba, aquí se encuentran los censos anteriores. Y voy a ingresar a la parte de principales resultados por localidad ITER. Voy a seleccionar el nacional del año 2020 y aquí, si se fijan, tiene una I y es la ficha del archivo con estándar de datos abiertos. ¿Qué significa esto? Es el metadato que les mostré como ejemplo. Así es como tenemos en el enlace.
Y todo esto es lo que revisamos ahorita durante la presentación, que cuenta con el título, la descripción, las palabras claves y todo lo que nos pide la norma técnica que tenga. Ahora, en formato CSV, cuando nosotros seleccionamos, lo que va a pasar es que nos va a empezar a descargar el conjunto de datos. Y si se fijan, está en formato zip. En formato zip pesa 30 megas. Eso quiere decir que el conjunto de datos en sí pesa más de 100 megas. Aquí estamos respetando el nombre de la norma, que nos indica la norma técnica. Y aquí está el conjunto de datos con sus demás elementos que mencionábamos, como son los catálogos, en sí el conjunto de datos, el diccionario de datos y los metadatos. Este conjunto de datos contiene un archivo en CSV, que lo voy a abrir para que lo vean. Bueno, acá lo tengo abierto. Y si se acuerdan, uno de los requerimientos es que no contenga imágenes, que no contenga imágenes, colores, que no contenga ningún otro tipo de formato. Entonces, así es como luce un conjunto de datos. En este caso, para este tabulado, los nombres no son autodescriptivos en su totalidad. Entonces, debido a que no son autodescriptivos, contamos con un diccionario de datos. Aquí lo tenemos. Ese diccionario de datos, a ver si se abre. Ese diccionario de datos es el que nos va a indicar qué significa el nombre de cada columna. Y regularmente, en los diccionarios de datos, esos nombres de columnas se llaman mnemónicos. El diccionario de datos está conformado por un número, por un indicador, por la descripción, por el mnemónico, qué tipo de dato es y qué longitud tiene. Y también les quiero mostrar, les quiero mostrar también que el INEGI cuenta con la Red Nacional de Metadatos también. Si nos vamos aquí a la parte de servicios, está la parte de metadatos y tenemos metadatos estadísticos y geográficos. Cuando ingresamos a los estadísticos, nos muestran los metadatos disponibles y su catálogo de proyectos. Aquí nos indica que la Red Nacional de Metadatos es la herramienta implementada por el INEGI como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica y constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la iniciativa de documentación de datos, el DDI que les mencionaba durante la presentación. Y si seleccionamos aquí, tenemos un listado de proyectos. Si ingresamos a alguno de los proyectos, ahí nos muestra toda la información y nos permite descargar los metadatos, ya sea en formato DDI o el RDF. Eso es la parte de la página del INEGI. Pero yo les quiero mostrar también que aquí en la dirección regional tenemos un proyecto que es el Sistema Estatal de Indicadores de Género. El objetivo de este sistema es proporcionar información estadística a la población en general y que tenga acceso a información actualizada y oportuna con enfoque de género a través de gráficas y cuadros y los metadatos correspondientes en un formato accesible de acuerdo con la norma técnica de datos. Es decir, para la elaboración de este proyecto nos estamos basando en la norma técnica. Este sistema corresponde al estado de Sonora, al año 2019, actualmente estamos trabajando el 2020. Está compuesto de diferentes temas y cada tema
está compuesto de diferentes indicadores. Al yo seleccionar un indicador, me va a mostrar la gráfica correspondiente en pantalla y me va a permitir descargar el tabulado y el metadato. Y ese sería un ejemplo de datos abiertos que tenemos a nivel regional como un proyecto. Y sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Alguno de los participantes quisiera hacer uso de la voz, que pueda levantar su manita aquí en el chat o colocar alguna información? No alcanzo a visualizar ninguna intervención. Maestra Sánchez, ahorita la estaba viendo en pantalla. Muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad, interesantísima la información que nos están proporcionando. Es una área en donde desgraciadamente en Baja California todavía la manejamos a este nivel, que sería el siguiente paso. Hemos tenido mucho apoyo, aportación por parte de los ayuntamientos, por parte del propio INEGI, y estamos trabajando en ello. Y aprovecho para comentarles que en seguimiento a los acuerdos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Baja California, agradecemos mucho al INPLAN Tijuana, al maestro Rodolfo Argote, a su equipo de trabajo por su activa participación en los temas de capacitación, y agradecemos profundamente a todas y cada uno de los participantes. Reconocemos el trabajo incansable del INEGI a través del licenciado Humberto Ibarra Picos, al ingeniero Orencio Cisneros, por todo el apoyo brindado a Baja California. Reafirmamos con esto nuestro compromiso para fortalecer los trabajos de vinculación con la sociedad a través de los municipios de Baja California. De verdad, muchísimas gracias. Esta no solo es un tema, sino que es una herramienta que estamos comprometidos a utilizar para que en el marco de este comité estatal podamos aterrizar ya puntualmente la información como se necesita para Baja California. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? ¿Alguna consulta que quieran hacer al expositor o a la expositora? ¿O algún participante que quiera hacer algún comentario? Nos puede escribir también aquí en el chat para los que no tienen video. Bueno, yo antes que nada agradecerles también a nombre del arquitecto Argote, bueno, disculparme en su nombre, no pude estar el día de hoy presente con nosotros, pero sí le interesa todo este tipo de información, sobre todo para que su gente y la gente que trabajamos en el área de planeación estemos enterados de cómo homologar esta información. No tenemos nosotros todavía tan homologado la información en nuestra plataforma, pero también tenemos un sistema y tenemos un apartado de nuestra plataforma del INPLAN. En el inicio de la administración se implementó un sistema integral de datos que está disponible de manera gratuita en el portal del INPLAN. Esta información básicamente son de indicadores a partir de los ejes establecidos en el Plan Municipal 2021. También información de territorio, también información de población, de economía, planeación urbana, de historia y cultura, todo lo que tiene que ver con el municipio. Y es una información totalmente descargable y también consultable en nuestro apartado, ¿no? No está tan homologado con las normas, pero igual es información que está al alcance de la ciudadanía y que puede ser de apoyo para cualquier análisis de la información. Y si se requiriera alguna otra información más específica, pues estamos aquí en el INPLAN para apoyar eso, lo pueden solicitar en cualquier momento. Y bueno, esta información de la cual les comento se encuentra en el apartado de planeación y hay un submenú que se llama Tijuana, ¿cómo estamos? Y ahí estamos actualizando la información, partimos de lo que
de los datos que nos arroja precisamente INEGI, y lo estamos actualizando periódicamente con la información que nos proporcionan las diferentes direcciones del ayuntamiento. Y bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna intervención? Puede abrir su micrófono, por favor. Creo que quedó muy claro todo. Parece que sí, pero de todas maneras les comunico que esta información quedó videograbada, se va a subir a nuestro portal de IPLAN, también en las redes sociales que está manejando INEGI para el Comité de Estadística, y pues esta información queda ahí para consulta en cualquier otro momento. Y también compartiremos los datos de contacto de la Dirección de Estadística para cualquier consulta que se tenga en específico, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Susana. Me está levantando la mano Susana Núñez, si puede abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, su servidora está en el área de transparencia y creo que esta información es de vital importancia, pero bueno, en el área de transparencia quien maneja todo este tipo de información de metadatos, quien hace las modificaciones, eso es en la plataforma nacional y en el portal estatal. Nosotros no tenemos injerencia en cuanto a la modificación, pero sí es bueno tener este tipo de información porque nos vamos dando una idea de cómo se debe de subir toda la información de las obligaciones, tanto específicas como las obligaciones comunes que tenemos todos los sujetos obligados. Es de vital importancia, pero como bien dijo usted, ahorita pues es un poco extraño para nosotros, sobre todo si no proporcionamos información que se publica en la plataforma de INEGI. Pero sí considero que es bueno tener conocimiento de esto para en caso de tener que publicar alguna información que cumpla los requerimientos, pero ahora con la normatividad que establece la Ley General y la Ley Estatal de Transparencia. Es todo, gracias. Gracias. Sí, yo creo que esto más bien, si vemos desde el año que dio inicio la reforma del artículo de telecomunicaciones hacia acá, no ha pasado tanto tiempo, entonces quizás con el tiempo ya todos vamos a ir avanzando a publicar datos abiertos en las diferentes dependencias o instituciones en las que laboramos. Todo indica que va a ser digital y que va a estar accesible al público, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información, que es hasta cierto, que lo que podemos publicar es hasta cierto nivel, ¿no? Nada personal. Todo con fines estadísticos. Así es, aparte de seguir la normatividad de transparencia, pues también hay que seguir la normatividad de protección de datos personales. Así es, todo va de la mano. Pero muy interesante, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? ¿Algún comentario? Puede levantar aquí su manita, por favor. Es importante lo que nos comenta nuestra compañera Susana. Estos proyectos de datos abiertos funcionan como un centro educativo, informativo de operación permanente que garantice la transparencia, sobre todo, y el acercamiento de la información de gobierno hacia la ciudadanía en general. Y esto obviamente motiva muchísimo la participación, el interés en asuntos que competen a todos, ¿no? Y bueno, estamos en el proceso de la implementación de esta información, plataformas que lo validen, ¿no? ¿Alguien más que quiere hacer uso de la voz?
Muy interesante esta información. Si nos encuentra por ahí con nosotros, Orencio, el ingeniero Ibarra. Sí, gracias, Miguel. Sí, acá estamos por acá de entrada. Agradecerte, Reina, muy buena exposición, muy clara y precisa sobre esta norma. Y pues no va a ser, yo creo que la primera ni la última vez que te invitemos. Traemos varios temas, seguramente estaremos interactuando en algunos otros. Y también agradecer a todo el público, a pesar de la falla técnica que tuvimos que cambiar de liga, pues tuvimos buena audiencia. Registré 37 participantes, ahorita bajó, seguramente algunos tuvieron que retirarse, pero muy buena audiencia y buena participación de las unidades de Estado y también de la población en general. También tenemos algunas empresas particulares del sector privado. Entonces seguiremos proporcionando toda esta información para que establecer una base mínima de conocimiento para que toda esta información estadística y geográfica que estemos generando podamos intercambiarla y aprovecharla y no duplicar esfuerzos en las distintas instituciones. Es decir, si información que alguna institución está generando bajo y si aplicamos este marco normativo, pues podemos utilizarlos todos y podemos entender la información todos de manera más sencilla. Pues muchas gracias también a todos los. No sé si nos surgieron preguntas, pues podemos también, aquí nos acompaña el coordinador estatal, el maestro Humberto Ibarra Picos, que nos va a apoyar con el cierre, con la clausura de esta sesión. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Migde. Pues antes que nada, felicitar la exposición a Reina Berenice. Gracias, colega, gracias a la maestra García también por su participación. Y estamos creando sinergia como instituto, porque hay una instancia estatal y una instancia regional. Y luego tendremos también participaciones de nuestra instancia nacional. Como instituto, bueno, creamos estas sinergias para fortalecer el trabajo que debemos realizar, que tenemos la obligación de realizar con las unidades de Estado en este gran sistema, ¿no?, de información estadística y geográfica que rige al instituto y que ya explicaba la maestra Griselda los grandes componentes que tenemos dentro de ese sistema como instituto. Agradecer también al INPLAN, ¿no? Un saludo al arquitecto Argote, reconocer también al COPLADE, a la maestra Rosa Sánchez por todo el respaldo que nos ha dado para esto, que inició con un contacto primero con Tijuana y que se ha ido expandiendo, ha ido creciendo, y esperamos que justamente eso suceda, ¿no? Que cada vez más unidades de Estado, en este caso de instancias municipales y estatales, pues estemos inmersos en estos procesos, en este caso de coordinación de generación de información estadística y geográfica. Por obvio de tiempo, no me quiero extender más. Únicamente, bueno, agradecerles que nos hayamos dado este espacio, invitarnos a las siguientes sesiones. Por ahí tenemos ya el programa. Estaremos haciéndolos de su conocimiento, pues para que nos sigan acompañando en este proceso, pues formativo, de las normas técnicas que tenemos en el instituto a propósito de esta responsabilidad que ya se señaló. Muchísimas gracias de nuevo al equipo del instituto. Muchísimas gracias a los ayuntamientos y muchísimas gracias al gobierno del estado a través del COPLADE, dirigido atinadamente por la maestra Sánchez. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, muy buenos días. Buenas tardes. Gracias a todos, sigan cuidándose. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego, buenas tardes.